Gloria a Dios. Bien, que el Señor nos continúe bendiciendo, ¿verdad? Vamos a estar dando inicio a nuestra clase de esta tarde. Yo creo que todos tenemos el manual, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra clase número 6, estudio bíblico número 6. Gloria a Dios, que lleva por título La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gloria al Señor. Voy a esperar a que todos lo tengan. Vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos que como sugerencia vamos a estar viendo Mateo 16, versículo 13 al 20. Bueno, en el libro dice del 15 al 18, ¿verdad? Vamos a estar viendo también Primera de Timoteo 2, 1 al 7, de ahí 3 al 14 y 15, después 5, 1 y 23. Gloria al Señor. Voy a volver a repetir, es Mateo 16, versículo del 15 al 18. De ahí vamos a estar viendo Primera de Timoteo 2, 1, 7. De ahí vamos a ir al capítulo 3, 14 y 15. De ahí al capítulo 5, del 1 al 15. Gloria al Señor. Todos lo tenemos. Amén. Bueno, vamos a estar orando antes de comenzar con nuestro estudio, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo quien nos hable y nos enseñe en esta mañana, en esta tarde. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Padre Santo, me presento delante de tu presencia, Señor, porque mi corazón te necesita, Padre, porque mi alma te anhela, Padre de la gloria. Cada día, Padre Santo, Señor, dependemos de ti para todo lo que hagamos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer, Padre maravilloso. Por lo cual yo me postro ante tu presencia, Señor. Yo me inclino ante ti, Padre de la gloria, presentándote, Señor, mi vida, presentándote mi mente, presentándote mi corazón, Padre Santo, para que tú lo llenes, Señor, con tu presencia en esta tarde, Dios mío. También te presento a tu pueblo, Padre bendito, que ha venido a recibir palabra de ti, que ha venido a aprender palabra de ti, Señor de la gloria. Por lo cual yo te pido, Dios eterno, que cada palabra, Señor, tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Padre Santo, para que seamos, Señor, hacedores de tu palabra, Padre, para que podamos enfrentarnos, Señor, cada día, Padre de la gloria, con lo que nos toque vivir, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a estar viendo, tenemos 3 objetivos. Que dice, el primer objetivo dice conocer la importancia de la revelación divina en cuanto al fundamento y establecimiento de la iglesia. Número 2, evaluar la actitud frente a la responsabilidad de los ministros en cuanto a retener y proclamar la verdad. Número 3 dice así, asumir la decisión de enseñar la palabra como el antídoto eficaz contra el error. Gloria al Señor. Tenemos el pensamiento central. Alguien que lo tenga allá y lo puede leer. La iglesia tiene sentido de experiencias en este mundo cuando cumple su papel de anunciar a Cristo y enseñar su verdad. Amén. La iglesia tiene sentido de existencia en este mundo cuando cumple su papel de anunciar a Cristo y enseñar su verdad. El texto áureo dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Lo repetimos todos juntos? Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria sea al Señor. Algo muy bien fundamental, ¿verdad? Que nos habla este texto. Vamos a estar leyendo nuestra lectura antifonal, amén. Como dije, vamos a empezar en Mateo 16, 15.
al 18 y después 1 Timoteo 2, del 3 hasta el 15. Gloria a Dios. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cualquiera que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo y se ganó por todos Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de que pronto ahora. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria al Señor. Ese va a ser nuestro pasaje en el cual nos vamos a estar refiriendo en esta tarde. Y como enseñanza dice, Cristo es el cimiento de la iglesia. Solo edificado sobre él podemos garantizar al mundo la proclamación de la verdad, ¿verdad? Hace énfasis en nuestro Señor Jesucristo. Como bosquejo vamos a tener el fundamento de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, la influencia de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, y la responsabilidad de los ministros en cuanto a la verdad. Aleluya. Vamos a estar viendo nuestra introducción. Dice, la iglesia como columna y baluarte de la verdad siempre ha tenido la oposición por parte de Satanás. Las doctrinas de demonios no solo niegan al Señor Jesucristo, sino que también traen consigo una gran diversidad de herejías destructoras, ¿verdad? Habla claramente que nuestra lucha es directamente con Satanás, ¿verdad? No es con, bueno, tiene su gente, ¿verdad? Tiene sus demonios, sus discípulos, a quien él influye, ¿verdad? Pero en sí, directamente todas esas cosas, toda esa falsa doctrina, todo ese error que vemos dentro de la iglesia, viene directamente de Satanás, ¿verdad? Sabemos que él es el que se encarga de eso. Dice, el error doctrinal ha sido un enemigo común a todas las congregaciones locales desde el inicio mismo de la iglesia. A medida que pasa el tiempo, Satanás sabe que le queda poco tiempo y por ello ha lanzado sus peores dardos a la verdad, ha amontonado falsos maestros y ha llevado a una gran cantidad de adeptos en camino a gran condenación. Como podemos ver también, ¿verdad?, que el diablo está usando últimamente todos los medios posibles para atraer la atención, ¿verdad?, de la iglesia, de los que sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos ver cómo el diablo está metido, influyendo en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Dice, la identidad de la iglesia le hace erguirse para dar valor práctico a su carácter como portadora y anunciadora de la verdad de Cristo. Se necesita tanto sanar lo que está enfermo en cuanto a aquellos que han sido desviados de la sincera fidelidad a Cristo, como prevenir el mortífero daño del error dentro de las filas de la fe, ¿verdad? Podemos verlo, hermanos, que la misma cosa que el diablo ha venido estableciendo desde el principio, desde que pecó a Adán y Eva, las mismas costumbres, las mismas mañas viene haciendo para engañar, para meter el error entre los hermanos, ¿verdad?, entre la iglesia, y eso le ha funcionado bien, ¿verdad? De esa misma manera vemos también cómo hoy en día la política, la sociedad, los pueblos, las ciudades, cómo están usando cualquier tipo de táctica, ¿verdad?,
para que el pueblo, para tener sumiso a la gente, ¿verdad? A los pueblos, usando ellos cualquier tipo de artimaña para que la gente siempre esté haciendo lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, todo eso que se ve, todo eso que se refleja, hermanos, es un reflejo de lo que el diablo viene haciendo o lo que, como trabaja el mundo espiritual, ¿verdad? Queremos luchar por nuestros propios intereses, pues sencillamente hagamos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros aceptamos la palabra es revelada a nosotros, nos damos cuenta, de verdad, cómo el diablo trabaja en el mundo espiritual. Por lo tanto, por eso dice la palabra que en Juan 8:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesario es que conozcamos esta verdad, hermano, para que el diablo no nos engañe, porque al diablo le conviene que nosotros no sepamos, ¿verdad? Que nosotros nos mantengamos en la ignorancia para que él pueda trabajar, ¿verdad? Libremente por encima de nosotros. Dice, la iglesia no está llamada a hacer todo su énfasis en la herejía, sino en la verdad. No estamos llamados a proclamar las desvirtuadas doctrinas del diablo, sino la verdad que está en Jesús. La luz es la que echa fuera la oscuridad, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. La iglesia debe combatir el error, pero debido a su identidad como columna y baluarte de la verdad, debe enfocarse en enseñar lo que dice Dios, ¿verdad? Hermanos, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? No necesariamente nos manda a que nos dediquemos toda la vida, ¿verdad?, a estar combatiendo, sino que tenemos que ir adelante enseñando la verdad, enseñando la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está confundida, hay mucha gente, ¿verdad?, que necesita ser liberada, hay mucha gente que necesita conocer a Dios, saber que hay esperanza, saber que hay salvación. Entonces, y mientras nosotros no vayamos y le prediquemos y les anunciamos esta palabra, esa gente va a seguir estando en su ignorancia. Amén. Dice, ese es el sentido que le da propósito a este estudio, mostrar que debemos levantarnos cual columna como portadores de una palabra fiel que es digna de ser oída por todos y como un baluarte desde el cual se vigila que el enemigo no puede penetrar con su error. Nos manda a ser baluarte. Nos manda a pararnos firmes, ¿verdad?, en contra del error, en contra de lo que el diablo, del engaño que el diablo quiere meter, pero también nos manda, ¿verdad?, a que cuidemos de los nuestros, a que si alguien ha caído en error o tiene alguna duda o está yendo en contra de lo que la palabra dice, tratar, ¿verdad?, dice de sanar, tratar de hacerlo entrar en conocimiento, en verdad, para que, como dice, porque una manzana podrida, ¿verdad?, echa a perder a las demás. Amén. Así que, hermanos, si en algún momento algo que no está correcto sale de mis labios o sale de cualquier maestro, ¿verdad?, por decirlo así, ustedes tienen todo el derecho de decirle, hermano, no estás bien. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo dicen, yo voy a quedar con eso, creyendo que lo dije bien o que estoy bien, ¿verdad? Pero como esto se trata de entre nosotros, conocer la verdad, llegar al conocimiento, a la revelación, ¿verdad? Yo creo que entre nosotros no podemos dejar pasar cosas por alto. Gloria al Señor. El fundamento de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Alguien que tenga a la mano su Biblia y me pueda buscar allá en Mateo 16, de 16 al 20. Amén. Que lo puede leer. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta el 20. Amén, sí, hasta el 20. Gloria a Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, cuánta confusión o cuánto error o cuántos tipos de pensamiento podemos escuchar acerca de esta revelación que Jesús o que Dios, que Pedro confesó, o que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Que sería. ¿Cuánta gente toma de otra manera este texto o esta revelación del Señor? Dice, la iglesia tiene un fundamento firme. Cristo le dijo a Pedro que sobre aquella roca edificaría su iglesia. La roca era la identidad suya como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, fue Cristo mismo quien le dio a la iglesia la identidad a la cual se refiere Pablo. Gloria a Dios. Yo traigo unos textos, dos textos aquí, que habla, ¿verdad?, acerca de la roca, de lo que vamos a estar hablando. Dice en Deuteronomio 32, 3, 4, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y en el Salmos 62, 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, ¿verdad? Desde un principio, hermanos, podemos darnos cuenta, ¿verdad? Jehová, como Jehová, Él es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? En Él es donde nosotros debemos de estar fundamentados. Entonces, dice, cuando Pedro respondió a Cristo la pregunta de quién decían los discípulos que era Él, Cristo le llamó bienaventurado, porque aquella verdad le ha sido revelada por el Padre Celestial. En estas palabras del Señor a Pedro le menciona su nombre original, Simón, hijo de Jonás, para recordarle que él por la naturaleza era sencillamente un ser humano, quien por su propia inteligencia no podía haber descubierto aquella realidad que acababa de pronunciar sobre la deidad del Señor, sino que le había sido revelada. Con esto concuerda el regocijo del propio Señor, quien en una oportunidad alabó al Padre porque había escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las había revelado a los niños, ¿verdad? Hermanos, no puede, mucha gente, bueno, los católicos específicamente, dicen que Pedro era la roca y que de ahí iba a ser fundamentada la iglesia, ¿verdad? Pero la palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor nos dice que desde un principio que Jehová es la roca, Jesús es la roca, ¿verdad? Yo no sé en dónde han leído ellos o de dónde se basan para decir que Pedro es la roca. No, eso fue precisamente lo que el Señor le quiso dar a entender a Pedro, pero Pedro, ¿verdad?, que era una persona dirigida ya con el conocimiento del Señor, se dio cuenta de que Jesús era la roca, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario que el Señor, es necesario que el Espíritu Santo nos revele a nosotros esta palabra para que podamos entenderla a nosotros, que muchas veces el Señor habla cosas así, pero que se está refiriendo a Él mismo, ¿verdad? No necesariamente a nosotros. ¿Por qué? Porque por eso el Señor dice aquí que le recordó su nombre, quién era, para recordarle que por naturaleza era sencillamente un ser por su propia inteligencia. Fue Dios el que le reveló estas cosas. El Señor mismo se lo dijo a él. Bienaventurado eres Pedro, dice, porque no fue carne ni sangre el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, vemos ahí, hermanos, que como el Señor, mire, Pedro había visto ya los milagros de Cristo. Pedro había escuchado ya la palabra de Dios. Pedro estaba entregado por completo al Señor, ¿verdad? Pero si el Señor no le da esta revelación, yo me imagino, hermanos, que si él hubiera sido otro hombre carnal, ¿verdad?, por decirlo así,
él a lo mejor se hubiera considerado que Jesús a decirle, tú eres Pedro, tú eres la roca, ¿verdad? A lo mejor él se lo hubiera creído que sí era cierto, pero más sin embargo Dios, ¿verdad?, le reveló y le dijo que no, que Jesucristo era la roca y que Él era el verdadero Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ¿verdad? Y sobre esa roca se edificaría la iglesia. Gloria a Dios. Sigue diciendo, Jesús en forma intencional usa dos palabras griegas que aunque no son idénticas, tienen un sentido estrechamente relacionado. Lo que dijo fue, tú eres Petros y sobre Petra edificaré mi iglesia. Da la idea de que Pedro es una piedra, pero Cristo es la piedra principal, el acantilado, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Cristo no le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Se entiende que la iglesia está edificada sobre la inconmovible verdad de la divinidad del Señor. De otra manera, hermanos, estaríamos nosotros en el aire y de otra manera no tendríamos fundamento, porque Pedro murió y ya no resucitó, ¿verdad? Porque Pedro después también cometió otros errores más adelante, ¿verdad? Imagínense si él hubiera sido la roca, ¿cómo nosotros podíamos decir que Pedro fue sin mancha? Que Pedro no cometió errores. No, ese nombre no le cabría a Pedro por ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo, el que no cometió pecados, el que vino y resucitó y dio su vida por nosotros, solamente, hermanos, si nos afianzamos a Él, sabemos, ¿verdad?, que tenemos la seguridad que así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar en aquel día. Gloria al Señor. Dice, el Nuevo Testamento nunca presenta a Pedro como alguien exclusivo, sino como el primero entre iguales. En Pentecostés él se puso en pie con los 11 para explicar lo que realmente había sucedido en aquel aposento alto. El tipo de revelación que recibió Pedro es la gracia divina que irradia el corazón para producir un entendimiento espiritual de las cosas espirituales. Dice, gloria sea al Señor. Porque fue solamente ahí, hermanos, cuando él se pudo dar cuenta, ¿verdad?, que las cosas que el Señor les había dicho, les había enseñado, no eran en lo carnal, sino eran en lo espiritual. Gloria al Señor. Dice, como Pablo pedía por los efesios, necesitamos orar por nuestros ojos espirituales sean alumbrados y que podamos ver lo que Cristo significa para nuestras vidas. Es solamente ahí, hermanos, donde nosotros vamos a entender el verdadero poder de Dios. Es solamente ahí cuando nosotros vamos a entender quién realmente es Dios, ¿verdad? Cuando Él nos revela su palabra, porque, hermanos, podemos estar estudiando muchos años, podemos estar recibiendo palabra, ¿verdad?, de los mejores maestros, de los mejores oradores, pero si no hay revelación, hermano, no vamos a poder nosotros descubrir quién realmente es Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, miren, si yo voy y yo le hablo a alguien de algo, de algún otro personaje, le va a dar curiosidad, ¿verdad? Hizo esto, hizo el otro, pero hasta que no tenga uno el encuentro personal con el Señor, ¿verdad?, no vamos a saber quién realmente es Él. Hasta que no tengamos esa intimidad con Él, vamos a poder descubrirle, porque esto no es cosa de hombre, esto no es de conocimiento de hombre, sino que es conocimiento de Dios, y por lo tanto, como dice Pablo, tienen que ser discernidas espiritualmente. Gloria sea al Señor. Dice, leer las Escrituras debemos hacerlo en oración, para que nuestro entendimiento se abra y podamos tener un discernimiento claro de lo que Dios nos dice en ella. Si no, vamos a verlo conforme nuestra mente lo alcance a entender, ¿verdad? Pero estas cosas no las vamos a entender de esa manera. Dice, la autoridad asignada a la iglesia para cumplir su función. Aquí vemos otro tipo de doctrina, otro tipo que mucha gente pues lo ha visto de otra manera, ¿verdad? Pero vamos a ver tal y como el Señor quiere que nosotros la entendamos. Dice, Cristo le ha dado autoridad a su iglesia. Él prometió que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Jesús habla de sí mismo como el edificador y propietario de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Él la compró con su sangre, como la iglesia está fundada sobre esa roca inconmovible que es Cristo. Nada hay que pueda vencer, ni aún las puertas del Hades. Dice en Mateo 16, el Señor le dice a Pedro,
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ver este pasaje espiritualmente, ¿verdad? No lo podemos ver físicamente. No es que ande Pedro con las llavecitas, ¿verdad? Viendo, abriendo, y este sí pasa, este no pasa, ¿verdad? Sino que también Pedro, como nosotros, tenemos esa necesidad de anunciar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si alguien lo acepta, pues lo acepta, ¿verdad? Y el que no lo acepta, pues no lo acepta. Así de sencillo, ¿verdad? Se abre o se cierra el reino del Señor. Dice, así explica el texto de la Biblia de estudio, Senda de Vida, en su página. Bueno, aquí le están haciendo otro comercial, ¿verdad? La Biblia nueva que acaba de salir por nuestro pastor. Dice, en su página 1107 y en su página 1286, en la nueva Biblia ampliada, ciertamente Pedro fue quien hizo uso de las llaves para abrir el reino de los cielos, cuando predicó en Pentecostés y 3.000 judíos entraron por la puerta de la gracia. Posteriormente hizo lo mismo cuando presentó a Jesucristo en casa de Cornelio, ¿verdad? Aunque Pablo fue el maestro, el apóstol de los gentiles, fue Pedro el que abrió las puertas, ¿verdad? El que llevó el mensaje primeramente al mundo gentil. Dice, en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, el nombre de Pedro se menciona unas 50 veces, lo que demuestra que Pedro fue un eslabón, instrumento muy efectivo para el establecimiento de la iglesia. Pero también Pedro habló de Cristo como el Salvador, como el que hace los milagros, como la piedra desechada que ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo, como el único nombre en el cual podemos ser salvos, ¿verdad? A eso fue cuando Pedro se refirió. Eso fue cuando el Señor se refirió con Pedro, cuando le dijo que él tenía la autoridad, ¿verdad? Y las llaves del reino de los cielos, que todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Hermanos, esto fue un paso muy importante para Pedro, porque él jamás se imaginó que iba a poder estar haciendo estas cosas. Y qué bueno que el Señor, ¿verdad?, le habló conforme a lo que Pedro ya había vivido, conforme a lo que Pedro ya había aprendido con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor vio que ya Pedro estaba preparado para contestar estas preguntas, ¿verdad? Vio que Pedro ya no estaba viendo las cosas desde su punto de vista conforme él se las había imaginado antes, sino que ahora ya las estaba viendo como que el Padre se las estaba revelando, ¿verdad? Entonces vemos, dice, Cristo estableció una conexión de las llaves del reino con el poder de atar y desatar. Cristo se refiere en forma impersonal a cosas, todo lo que atares, todo lo que desatares. Atar y desatar son expresiones rabínicas que tienen el significado de prohibir o permitir. En este sentido, hay varias connotaciones de su aplicación. Por ejemplo, relacionado a la disciplina en la iglesia, si una persona se empecina en hacer lo que está prohibido sin mostrar arrepentimiento, sería disciplinada, pero si se arrepentía, sería perdonada y restaurada. Gloria sea Dios. Aleluya. Sigue diciendo más abajo, dice, una de las funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era declarar quienes quedaban limpios de lepra. Ellos no tenían el poder de quitar la lepra, pero al seguir las instrucciones de la palabra de Dios al respecto, al constatar la luz de ella, la piel estaba libre de la plaga. Podía declarar limpios de ella a los hombres. Los ministros no tenemos el poder de quitar el pecado, pero sí el de anunciar el nombre del que ha creído y se ha arrepentido. La gran verdad es que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. El Señor se refirió a ese tipo, ¿verdad?, de llave o a ese tipo de autoridad con Pedro, que él le había dado su palabra, él le había dado el poder, ¿verdad?, que él fuera a diferentes partes a anunciar la palabra del Señor, a hablarle a los perdidos, ¿verdad?, a salvar a las almas, pero
al él hacer eso, él al hablarle, la gente aceptaba la palabra, ¿verdad? Venían a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Y eran salvos. Pero todo aquel que no aceptaba la palabra, ¿verdad? Definitivamente no era salvo. A ese tipo de explicación el Señor se refirió cuando le dijo que Él tenía el poder de atar y de desatar. Hermano Marco. Sí, se ha malinterpretado ese versículo muchísimo, porque ahora la gente se dedica a atar y a desatar. Atan maldición y desatan bendición. No lo que dice la palabra. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Bueno, se oye mucho y se oye mucho en las emisoras de radio y todo. Un vivo ejemplo de eso es cuando una persona le dan las llaves de la ciudad. Eso no quiere decir que pueda entrar a mi casa, ni en la casa de cualquiera, ni pueda hacer lo que él quiere cuando quiere, ni pueda hacer con la ciudad lo que él quiere, sino que al darle las llaves de la ciudad lo están reconociendo por la integridad que tiene, por el buen uso que ha hecho de sus facultades, sea una persona que ha hecho un parque, que ha ido a las escuelas a ayudar, que puede hacer crecer el barrio en la limpieza. Entonces, al darle las llaves de la ciudad, le está dando el reconocimiento de que es una persona útil para que con la ciudad, o sea, que haga algo bueno en la comunidad. Y eso es lo que está diciendo ahí. Es un sentido de que le está dando la facultad a él, que va a llevarlo para engrandecer el reino, para hacer las cosas buenas, lo que el Señor le va. O sea, ya tiene la facultad para hacerla. Por eso no tiene casualidad en la palabra. Y el Señor primero le dice, ¿quién dicen que soy? Entonces ya él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Dice, ok, ahora es ya donde empieza el ministerio de él. Dice, déjame revelarte lo que el Señor te va a dar, te va a mostrar, te va a enseñar. O sea, le está dando lo que el Señor le tenía que dar, pero a su tiempo, a su debido tiempo. Amén. Y las cosas le venían sucediendo conforme él iba avanzando. Y me gustó eso que dijiste, porque mucha gente lo toma físicamente, ¿verdad? Por decirlo así, literalmente, de atar y desatar, ¿verdad? Entonces, pero no es así. Esas cosas van sucediendo conforme uno va avanzando en la palabra. No a cualquiera, por eso el Señor no a cualquiera le dijo eso, sino a Pedro, porque Pedro ya, por decirlo así, estaba en otro nivel, para que haya podido discernir lo que el Señor le dijo, que quién era él, ¿verdad? Si él era, quién decían que era él. Entonces él dijo que tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor vio que Pedro ya estaba en la capacidad, que ya no iba a tomarse las cosas literalmente, sino que las cosas iban a ir sucediendo conforme él fuera caminando, ¿verdad? En la palabra. Por eso, por eso decía yo, por eso vemos cómo la gente ha malinterpretado este texto. Muchos dicen, yo tengo el poder o yo tengo la autoridad para hacer esto, para el otro, pero no es así como nos lo está explicando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Tú puedes explicar una vez más exactamente cómo se supone, cómo es la manera correcta de emplear el atar y el desatar, de acuerdo a lo que dice? Sí, claro. El atar y desatar, el Señor se está refiriendo, ¿verdad? Al darle la palabra a Pedro, al decirle a Pedro, que fuera y le predicara a la gente, ¿verdad? Entonces, todo aquel que aceptara la palabra, iba a ser libre, ¿verdad? Pedro podía ir con esa seguridad, ¿verdad? Y de que si él le predicaba a alguien, le decía, tú aceptas a Jesucristo, y aquel decía, sí lo acepto, Pedro tenía la seguridad 100% de que esa persona era salva ya. Amén. Le abre la puerta para entrar al reino, al reino de los cielos que está Amén. en la tierra entre nosotros. A eso se refiere. Entonces, si alguien decía, no acepto la palabra, entonces Pedro tenía la autoridad de decirle, bueno, pues te vas a ir al infierno. No aceptas porque eres enemigo de Dios, estás bajo ira, ¿verdad? Entonces, así es como él se refiere, pero no es que Pedro andaba condenando ni diciendo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, o los gentiles no y los judíos sí. Amén. Aquí dice en el libro, si podemos leer, después de la aplicación que él da de atar y desatar, Cristo se refiere en forma impersonal a cosas, todo lo que atares y todo lo que desatares. Atar y desatar son expresiones rabinas que tienen un significado de prohibir o permitir.
Lo único que Pedro está haciendo es, como nosotros, es un ejemplo para la iglesia, de conducir la iglesia a través de una disciplina. Si usted ve a alguien en la iglesia que se está comportando mal, pues usted se acerca a ella y le enseña que está mal conforme a la palabra. Y si hay una persona que naturalmente, entonces usted tiene el derecho o el pastor tiene el derecho de que si esa persona, si el pastor le pone un tiempo de servicio, ¿cómo le llaman? De una disciplina, y él cumple su disciplina, entonces el pastor lo otorga a volver a ser un buen cristiano. Eso es lo que está hablando de atar y desatar. Es una disciplina para la iglesia de Jesucristo, según el pastor lo explicó. Amén. Y por eso nos da muchos ejemplos de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Nos lleva al tiempo de Jesús, ¿verdad? Y también nos explica en lo actual que estamos viviendo. Hermanos, por eso digo que si no hay conocimiento de la palabra, si no hay revelación del Espíritu, no vamos a entender estas cosas, estas palabras, porque todo lo vamos a ver literal, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Señor está obrando y podemos darnos cuenta, conocer, ¿verdad? Todo ese tipo de predicadores que andan diciendo hay cosas que no son. Gloria al Señor. Llevan la llave incorrecta. Amén. Llevan la llave que no. Sí. Y si vemos también el otro punto que tocamos de Pedro, ¿verdad? Cómo erróneamente lo han tomado ese texto, ¿verdad? Que como dicen, lo sacan fuera de contexto. Pero si le dan un seguimiento desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se dan cuenta que la roca no puede ser nadie más ni nada menos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. O sea, decirle que Pedro es la roca, ¿verdad? Estaríamos cambiando todo lo que el Antiguo Testamento dice, o todo lo que escribieron, ¿verdad? Pero no hay manera para pensar de que Pedro fue la roca. Hay un versículo en Efesios 2:20 que yo creo que aclara eso un poco más. Dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que ahí mismo te dice, Jesucristo es la piedra. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que están siendo edificados sobre la piedra, que es Cristo, el fundamento, la base, es Cristo. Cristo es la piedra. Sí, aunque Pedro significa piedra o Petro, ¿verdad? Le está diciendo que Jesucristo es la roca y que Pedro, su nombre significa, o sea que entre Jesús... Es una cosita pequeña. Él iba a ser edificado, ¿verdad? Y volviendo un poquito, la semana, el domingo pasado, Ani nos estuvo hablando de los fundamentos, ¿verdad? Que hay dos tipos de fundamentos, ¿verdad? Que está el fundamento de la arena y está el fundamento sobre la roca, ¿verdad? Entonces, el hombre sabio, el hombre prudente, edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Y el insensato, como es más fácil, ¿verdad? Como es más ligero llevarlo, edifica sobre la arena, ¿verdad? Que no le cuesta nada. Y ahí se está refiriendo a las religiones, ¿verdad? A que, pues yo nomás, a las enseñanzas, ¿verdad? De que el religioso pues se edifica sobre la arena, va y viene, y si pasa un problemita pues deja de ir o se va para otro lado, otra iglesia, y así anda. Pero aquí se está refiriendo que nos edificamos sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Pedro tenía su propia manera de pensar. Pedro tenía pues otras ideas, pero al él edificarse sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Estaba aceptando todo lo que Jesucristo le había dicho. Y así es que nosotros, hermanos, tenemos que edificarnos sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Para que todos nuestros pensamientos o todas las ideas que nosotros tengamos, ¿verdad? Las hagamos a un lado y aceptar únicamente la doctrina de Jesucristo. Vamos a ir al otro punto, dice la influencia de la intercesión de la iglesia. En 1 de Timoteo 2, 1, 2. Si alguien tiene la Biblia en la mano. Antes de pasar, Emilio, un minutito, podemos preguntarnos a nosotros aquí, ¿por qué Pedro no podía hacer la roca? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro no podía hacer la roca?
Porque la enseñanza, lo que es el fundamento, es la doctrina, la enseñanza. Y la enseñanza le pertenece a Jesús. Lo que estamos, sobre donde estamos edificando o fortaleciendo o construyendo nuestra vida es sobre la enseñanza que nuestro maestro nos dejó. Y Pedro no era el maestro de sus propias enseñanzas. ¿Por qué Pedro no puede ser la roca? Porque Pedro es imperfecto. Exacto, Si nos Pedro es ponemos- un hombre. Pedro es un hombre. Y si, imagínense una fundación sobre un hombre que va a morir, entonces ¿dónde estaría la iglesia de Dios? Por simplemente eso, Pedro no podía ser la roca porque es simplemente un hombre pecador como todos nosotros. Amén. Y también si pusiéramos, si los pusiéramos, ¿verdad? Entre Pedro y Pablo, yo creo que tendría más Pablo. Pablo, Sí. ¿verdad? Que Pedro. Pero así que pues, Pero también Pero Pablo también es un hombre pecador, están en el mismo nivel. cualquiera que fuera de la Biblia tenía que ser Jesucristo. tenía que ser Jesucristo, del linaje de... ¿Por qué? Porque Jesucristo traía la palabra del Padre, Amén. ¿verdad? Es el fundamento. Él hablaba de eso. Él era el fundamento. Amén. Vamos a continuar. Dice, el apóstol Pablo instruye a Timoteo. Alguien encontró, perdón, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Amén. Dice, el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre la responsabilidad que tiene la iglesia en cuanto a la oración intercesora y revela la influencia que ésta tiene en las distintas esferas. Cuando Pablo usa la palabra exhorto al hablar de interceder, da a entender que había un déficit notable en la congregación sobre esta función. Siempre es muy preocupante que una congregación se centre en sí misma y deje de orar por otros, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces, ¿verdad?, descuidamos en que también hay cosas, ¿verdad?, que necesitan de nuestra oración. Muchas veces podemos decir nosotros, no, que ya estamos en el tiempo final, ¿verdad? El Señor dijo que iban a pasar todas estas cosas, todo lo que estamos viendo, los gobiernos, la gente, las ideologías, todo lo que se está viendo, el Señor dijo que pasarían. Entonces, como que llega un momento en que tratamos de que lo hacemos a un ladito y ya no oramos por eso, ¿verdad? Sino que nos enfocamos más en nosotros. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Hermanos, todo lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Hasta cierto punto es nuestra responsabilidad de nosotros, ¿verdad? De la manera como nosotros estamos tomando la palabra, la manera como nosotros estamos viviendo la palabra, ¿verdad? Porque aunque las cosas están hechas, ¿verdad?, para que pase lo que se está viendo, pero nosotros todavía podemos hacer algo por eso, ¿verdad? Todavía podemos nosotros pedir al Señor por esto. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque dice, en 2 Tesalonicenses dice, ¿verdad?, que porque ya está en acción el espíritu de la iniquidad, pero que solamente hay alguien que al presente lo detiene, que este a su vez se ha quitado de en medio. Ese es, hermanos, si el Señor nos ha rescatado, ¿verdad? Si el Señor nos ha traído a este lugar, nos ha hecho libre, nos ha lavado con su sangre, tenemos esa responsabilidad también de orar por lo que está afuera, ¿verdad? Porque la iglesia no fue llamada nomás para que estemos aquí nosotros, sino que fuimos llamados para ser luz del mundo, para testificar, para hablar de las verdades de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, bueno, ahorita vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Cómo es que nosotros, hay muchas cosas importantes por las que tenemos que orar. Dice, los distintos tipos de oraciones, luego, por quiénes orar, para qué, por qué, dónde, quiénes y finalmente cómo orar. Menciona primero las rogativas o súplicas por las diferentes necesidades. Después están las oraciones a manera de plegaria. Luego las peticiones e intercesiones que se deben hacer por otras personas. No de menor importancia son las acciones
de gracias, pues muchos son los que piden, pero cuán pocos los que agradecen. Este ejercicio de agradecer está al final de la lista, como lo que concluyó un proceso de oración, como lo que concluye un proceso de oración ordenado. Hermanos, si aquí nos da mucho énfasis, si en toda la palabra nos dice que tenemos que orar, es porque realmente lo necesitamos, ¿verdad? Y porque los escritores o los siervos de Dios sabían que si hay algo que puede cambiar al mundo, si hay algo que puede transformar, es nuestras oraciones para con Dios, ¿verdad? Aunque el Señor lo puede hacer Él mismo, ¿verdad? Pero el Señor está esperando que nosotros también, así como por gracia recibimos, también nosotros demos, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Hubo alguien que oró por nosotros, hubo alguien que se preocupó por nosotros, que ayunó por nosotros, ¿verdad? De esa misma manera nosotros también tenemos que hacerlo para con los que todavía andan en el error, andan en las tinieblas. Entonces vemos la importancia que aquí el apóstol Pablo le da a la oración. Dice más abajito, dice, pero Pablo quiere que los hermanos entiendan que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas para que de algún provecho a ellos, para hacer de algún provecho a ellos como ciudadanos. Así, ahora, ¿para qué orar? Oramos por influenciar en estas tres esferas. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, por estas cosas nosotros tenemos que estar siempre pidiendo, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor, que Dios puso, ¿verdad?, a un hombre que por lo menos cree en Dios, ¿verdad? Teme a Dios. Yo estaba escuchando por ahí a un evangelista que decía que en la Casa Blanca se reúnen una vez por semana a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y a orar, y a estar ahí, que el presidente con el presidente de la CIA y otros por ahí que son cristianos, ¿verdad? Y gracias a esta, por la oración de muchos, es que el Señor está poniendo presidentes cristianos, por decirlo así, o presidentes que creen en la palabra del Señor, o por lo menos creen que hay Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que ni siquiera eso, ni siquiera esos creen. Entonces esas deben ser nuestras oraciones, porque eso es algo muy importante, ¿verdad?, tanto como iglesia como también a nivel nacional con las gentes. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a abrir la puerta también para que nosotros sigamos testificando del poder de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Dios. Amén. Entonces, hermanos, por eso ellos nos dicen, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Gracias a Dios que todavía aquí tenemos libertad, ¿verdad?, para adorar a Dios. No como en otros lados, ¿verdad?, que se esconden en las cuevas, se esconden, se van allá a las montañas a tener su culto. Entonces, hermanos, sigamos orando por eso. Y dice, en toda piedad, ¿verdad?, para que todavía exista, ¿verdad?, piedad entre nosotros y honestidad. Bueno, aunque muchas veces, ¿verdad?, todas esas cosas ya no se pueden ver porque cada uno está buscando su propio beneficio, ¿verdad? Pero mientras el Espíritu Santo esté aquí entre nosotros, todavía puede hacer algo, ¿verdad?, por los que aún no conocen a Dios, o puede hacer algo por nosotros. Aleluya. Dice, y vemos aquí unos ejemplos de los cuales nos presentan aquí acerca de la oración. Dice, desde el centurión que dirigió a la crucifixión de Cristo, quien reconoció en el acto que Cristo era el Hijo de Dios, y luego Cornelio, el centurión como romano convertido al Evangelio. Cada siervo fiel de Dios debe hacer énfasis en su radio de acción ministerial para que la iglesia de este campo sea ferviente también en oración. Ello está estrechamente ligado a su identidad como columna y baluarte de la verdad. Finalmente, Pablo nos da la respuesta acerca de dónde se debe orar al decirnos en el versículo 8 que los hombres deben orar en todo lugar. Hermano, amén. Hermanos, siempre hay algo por qué pedir, ¿verdad? Siempre hay algo por qué estar clamando. Y gloria al Señor que pues aquí nosotros nos reunimos cada miércoles, ¿verdad?, a estar intercediendo por diferentes tipos de peticiones. Pero aquí está haciendo énfasis en que debemos orar por las autoridades, ¿verdad?, por los que presiden en el gobierno.
para que todavía nos sigan dando esa libertad, esa oportunidad de poder seguir predicando, de poder seguir anunciando el Evangelio sin ningún tipo de inconveniencia. Gloria a Dios. Vamos a pasar al otro punto, que es la iglesia constituida para proclamar salvación y enseñar la verdad. Timoteo, 1 Timoteo 2, 3 al 7. Si alguien lo tiene, que nos lo lea, por favor. 1 Timoteo 2, 3 al 7. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Amén. Gracias. Dice, el apóstol Pablo describe aquí a Dios como nuestro Salvador y anota que la labor intercesora del pueblo de Dios es algo bueno y agradable delante de Él. El pasaje vincula la oración con la voluntad de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto quiere decir que no hay nadie excluido del plan salvador de Dios, de nuestro Dios. Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es nuestra obligación, hermanos, nuestro compromiso con Dios de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y tener y estar consciente de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es como andan diciendo mucha gente ahí, de que es María, ¿verdad? De que es Mahoma, bueno, de que es los mormones, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que ellos dicen, pero aquí nos manda, ¿verdad? Claramente de que solamente es Jesucristo y que Él dio, y que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, esta gracia salvadora de Cristo debe ser predicada a todos, y Pablo dice haber sido constituido predicador de esa verdad. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, comisionó a sus discípulos para que fueran en su nombre y predicaran a todas las naciones. Cuando la iglesia evangeliza, proclama la gran verdad digna de ser oída por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios eligió el ministerio de la predicación como el medio de alcanzar a los perdidos. Toda iglesia local debe tener, por tanto, un plan de evangelismo bien trazado en cumplimiento de su llamado. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad?, por lo que estamos haciendo, por las células, ¿verdad?, que se está anunciando el Evangelio de nuestro Señor. Porque, hermanos, y algunas veces como que nos da temor hablar de la palabra, ¿verdad? Otras veces no sabemos a quién predicarle, ¿verdad? Vamos a lugares o vamos a sitios, nos relacionamos con gente y no sabemos, ¿verdad?, si hablarles o no hablarles. Pero déjeme decirle algo, que muchas veces el mismo Señor nos pone a las personas para que le hablemos, ¿verdad? Yo me imagino que el día en que Pedro predicó por primera vez ante las multitudes, ¿verdad?, yo me imagino que él no estaba pensando en predicar ahí, ¿verdad? Porque ellos se fueron a recibir la promesa. Ellos se fueron a esperar lo que el Señor les había dicho, que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Pero aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de la manera como Él le habló a los que estaban reunidos ahí. ¿Por qué? Porque ellos mismos le abrieron la puerta para que Él les hablara, ¿verdad? Y así, hermanos, muchas veces las mismas personas nos van a abrir una puerta para que nosotros les hablemos de la palabra de Dios. Bien sea unos para criticar, bien sea que unos por saber más, o bien sea por diferentes razones, pero ellos van a venir con nosotros y nos van a hacer que les hablemos de Dios. Entonces, hermanos, cuando esa oportunidad se presente, nadie nos puede callar. Tenemos que hablar de Dios. Estaba un día yo en el hospital, un día de estos, esperando que el doctor me hiciera, pero era hasta las 9 de la cita. Entonces me fui afuera a sentarme a una banca ahí, y ahí estaban los muchachos de
que van que van al hospital y dejan el carro ahí, ¿cómo se llama? Para el parque. Y yo como una hora esperando ahí, cuando oigo un muchacho que dice, viene pronto, él viene pronto, viene pronto, digo yo me quedé. Pero ahí viene la necesidad en mí de decirles también que sí, que Cristo viene pronto, ¿va? Sí. Habían varios reunidos así. Y entonces digo, aquí me voy a levantar porque siento esa necesidad que el Espíritu Santo me estaba dando. Pero es que cuando el Señor lo toca a uno tiene que hablar. Pero a veces nos quedamos soportando y cuando si nos vamos y me meto del doctor y me quedo con aquello, es una inquietud que es fatal para uno cuando el Espíritu Santo lo toca y no hablamos. Entonces me paro delante de ellos en el púlpito que estaban allá afuera ellos, y les digo, sí, Cristo viene pronto. Él va a venir por una iglesia, y les digo, y les empiezo a hablar. Y dice uno de ellos, es cierto eso. Y el otro dice, sí, pero habían varios ahí. Pero una palabrita que se le diga va a calar en el pensamiento de una persona. Va a calar. Pero no callemos. Es una palabra que yo no sé si aquella persona se va a convertir a Cristo y va a estar durmiendo como, y ahí va a estar resonando esa palabra, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Tenemos que hablar como dice usted. Amén. Entonces estos personajes que estaban celebrando, ¿verdad?, las fiestas, eran prosélitos y otros eran judíos, vieron lo que estaba pasando con los apóstoles, ¿verdad? Y eso los llevó a ellos, los motivó a preguntarle o a criticarlo, porque eso fue más bien criticándolo, ¿verdad? Porque les dijeron que estaban borrachos, llenos de mosto. Entonces, vemos ahí cómo ellos estaban abriendo para escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, le hablamos a la gente y hay mucha gente que no quiere escuchar, que dice, no me hables de ahora de eso, o está bien, quédate con eso, o se enojan. Pero cuando alguien nos toque un punto, hermanos, debemos de aprovecharlo para evangelizar. ¿Por qué? Porque esa persona ya habló, entonces por lo tanto tiene que escucharnos, ¿verdad? Tiene que saber lo que nosotros estamos profesando. Y eso lo vamos a ver conforme nosotros vayamos caminando, conforme vayamos dando testimonio con nuestra propia forma de ser, ¿verdad? La gente va a ver algo y entonces algo nos va a hacer hablar. Ellos van a hablar, ellos se van a abrir para que nosotros le anunciemos la palabra. Dice, como herramienta intuible para complementar este trabajo tenemos la palabra escrita de Dios, y para enseñarla rectamente Cristo mismo nos constituye a los maestros. Pablo vuelve a identificarse con esta responsabilidad al decir que no solo es el predicador, sino apóstol y maestro de los gentiles en la fe y la verdad. Los maestros cristianos de hoy harían mucho bien a los discípulos si les enseñan las doctrinas contenidas en las cartas apostólicas de la Biblia, ¿verdad? Está hablando ahí de que, hermanos, tenemos que fundamentarnos en la palabra, ¿verdad? Tenemos que enseñar palabra verdadera, doctrina verdadera, ¿verdad? Sana doctrina, por decirlo así. ¿Por qué? Para que podamos, hermanos, si de algo nosotros tenemos duda, si hay algo que no nos queda claro a nosotros, vamos a hablar, vamos a abrirlo, vamos a preguntar, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros demos clases no quiere decir que ya lo sabemos todo. También hay cosas que el Señor nos tiene que revelar, ¿verdad? Y hasta que el Señor nos revele, pues vamos a hablar. Mientras tanto, nos vamos a quedar calladitos. Vamos a ver nuestro resumen general, ya para terminar. Los que quieran seguirlo, dice: en el presente estudio hemos conocido la identidad de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Por tanto, se nos hace urgente el tomar una actitud de retención y defensa de la verdad divina. El momento presente exige a la iglesia una posición firme en cuanto a predicar y enseñar conforme a lo que está escrito en la palabra. Los falsos maestros no desmayan en continuar enfermando el corazón de los incautos, y eso hace una demanda a la verdadera iglesia del Señor, de ser como una columna fuerte y como un baluarte sólido en cuanto a la verdad sagrada. La manera de vencer el mal es a través del bien, y si el pueblo de Dios tiene en puestos de gobierno y liderazgo a ministros comprometidos con la palabra, las herejías no hallarán lugar entre los santos. La gloria del llamado
a predicar y enseñar no está desprovista del dolor que se sufre al ser fiel a la encomienda celestial. Pero cuando se siembra con lágrimas, es seguro que se ha de cegar con regocijo. Debemos orar porque la iglesia sea la iglesia. Con esto queremos decir que ella asuma la responsabilidad de levantar la verdad y ser valiente en retenerla a cualquier precio. Debemos orar por un discipulado auténtico, donde el mensaje de la cruz de Cristo sea presentado como la fórmula irreversible del ser salvo, y donde las enseñanzas del Maestro sigan siendo la guía del que ha decidido seguir a Cristo. Gloria al Señor. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Y pues, voy a dejar el tiempo con nuestra hermana o hermano que trae, ¿verdad?, los anuncios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.